Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Por Perú, buenas tardes. Por acá, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conferencia, Sanar de Raíz. Bienvenidos, gracias por los que prenden las cámaras, así me siento acompañada. Recién no podía iniciar el micrófono, pero ya se resolvió. Bien, acá estamos en esta conferencia que se llama Sanar de Raíz. Mi nombre es Carolina Proieto. En este camino espiritual, por decirlo de alguna manera, desde muy chica. El otro día encontré una foto que yo tenía 15 años aproximadamente, leyendo un libro de vidas pasadas. O sea que esto siempre estuvo en mí, esto de hacerlo para mí y después de profesionalizarlo. Eh, Me he capacitado, porque no me gusta decir que soy, ¿sí? Me he capacitado en Reiki, en lectora de registros akáshicos, en programación neurolingüística, en coaching ontológico, en biodescodificación, en psicogenealogía y en constelaciones familiares. No sé si me olvido de algo, pero el camino recorrido lo hice para mi propia sanación, para la sanación de mi vida. Porque de profesión fui docente, docente de niños, creé una escuela de una educación diferente para los niños, pero cuando empecé con la biodescodificación, me di cuenta de que yo estaba reparando algo que me había pasado en la niñez y en un jardín de infantes. Yo estaba reparando eso, era una profesión de reparación, que se dice. Entonces, la ganancia cuando estamos dentro de una profesión de reparación está en sanar eso, en reparar, que no es lo mismo que sanar. En reparar eso. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos reparando? No ganamos dinero. Eso es lo que sucede. Todas estas sanaciones y todos estos cursos siempre los hice para conocerme a mí misma y también porque yo sabía que había algo a lo que yo no llegaba. No llegaba cuando mis padres me llevaban a terapia desde chiquita, donde estaba manifestando algo que me pasaba. No llegaba después cuando elegí hacer terapias tradicionales y no tradicionales ya por propia elección de grande. Y cuando yo me encontré con la biodescodificación y la psicogenealogía, pude llegar a través de las herramientas a eso que me había pasado, muy traumático, que marcó toda mi vida. Y me di cuenta que estaba con lo de la escuela y lo de los niños y siendo maestra y directora de la escuela, reparando algo que había sido de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Y que cuando me di cuenta de ese algo, se transformó toda mi vida, porque me pude entender, me pude abrazar, pude entender que yo no era loca, que me había pasado algo, un evento desafortunado en mi vida a los 3 años y medio, ¿sí? Cuando somos puro inconsciente, cuando generalmente no recordamos, porque antes de los 4 años tenemos un periodo que se llama desde la psicología amnesia infantil. Cuando yo pude ir y descubrir ese evento desafortunado, pude comprender toda mi vida y mirarme de una manera diferente. Pude abrazar a mi niña y pude perdonar muchas cosas, y sobre todo pude expresar a mi familia que yo no era ninguna loca, que me había pasado esto y que nadie lo pudo ver. Entonces, bueno, desde ahí empezaron a cambiar un montón de cosas, hasta mi profesión. Ahora me dedico exclusivamente a esto. Todas las terapias que había tomado antes como para sanación de mí misma, las integro ahora. Soy terapeuta, hago sesiones de terapias individuales, también hago talleres de sanación, hago retiros de sanación, jornadas, conferencias como estas, y también formo terapeutas en biodescodificación y en psicogenealogía, porque a mí esto me cambió la vida. Entonces, esto es lo que quiero entregar al mundo, este es mi propósito de vida. Bueno, y este taller hermoso, esta conferencia que es para promocionar un taller que se va a dar el 9 de febrero a las 7 p.m. de Perú y 9 p.m. de Argentina, ¿sí?
Y en esta conferencia les voy a tirar un montón de tips y herramientas y se van a dar cuenta de un montón de cosas y se van a dar cuenta que no es tan difícil llegar, ¿sí?, a lo profundo, ¿sí? Una terapia yo la hago en 3 sesiones. En 3 sesiones integro todo, ¿sí? Bueno, todo en este universo cuántico es información, todo es información, todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasa a nivel emocional, los conflictos que tenemos con otras personas, los que nos pasan en lo cotidiano, los que se nos rompen la casa, el celular, no sé, los electrodomésticos, nuestro auto, son extensiones de nuestro cuerpo, también las mascotas. Y ellos van a tomar la información de lo que nosotros tenemos que resolver. ¿Para qué? Para evolucionar lo tenemos que resolver, ¿sí? Nuestra alma eligió a mamá, a papá y eligió sus respectivos clanes. Eligió en dónde caer, entre comillas, en qué clan caer y quién va a ser mi mamá y mi papá, para transitar todas las experiencias y los conflictos necesarios para la evolución del alma. Así que imagínense, si pensamos de esta manera, todo es perfecto. Y la información que nos dé el campo cuántico, el universo, que nos informa todo el tiempo, es una información que podemos tomar para sanar. En vez de enojarme porque se me rompió el auto, ¿sí?, me fijo qué parte del auto se me rompió, para qué sirve esa parte, cuál es el funcionamiento que le da el auto, y eso lo llevo a mi vida. ¿Sí? Porque le pasa al auto para que no me pase a mí. ¿Sí? A veces no me doy cuenta con las diferentes informaciones que me va tirando el campo cuántico y se tiene que instalar en mi cuerpo eso. Y se instala a través de un síntoma o una enfermedad. Entonces hay que ir a biodescodificar eso. Pero todo en este universo es información, ¿sí? Todo lo que pasa en mi vida. Y también es información heredada de nuestros ancestros. Por eso yo siempre digo, cualquier persona que quiera sanar en profundidad tiene que ir a ver al árbol genealógico. Cualquier persona que quiera ir a la raíz de todo, tiene que ir a analizar su árbol genealógico. Tiene que... pensé que yo tenía que aceptar a las personas. Bien, tiene que ir ahí, a sanar, a buscar, a ver qué programación, quiénes son mis dobles, quiénes son mis maestros. Hoy vamos a ver algunos dobles y maestros para que ustedes se den cuenta quiénes les heredan programación directamente. Este traspaso de información transgeneracional, ¿sí?, no es algo místico, algo que se le ocurrió a algunos, no, está comprobado científicamente, ¿sí? Inclusive en algunas universidades se está dando biodescodificación como una materia electiva de la Facultad de Medicina. O sea que la medicina ya lo está integrando, por suerte, agradecemos que todo está cambiando y no fue como en otras épocas. Como le pasó al doctor Hammer, que es el que tiene como la base científica de la biodescodificación con estudios de mujeres con cánceres. Si quieren saber de la historia del doctor Hammer, pueden buscarla en internet, porque es muy interesante. Entonces, ahora tenemos todo ahí, todo al alcance de la mano para sanar. Yo siempre digo, hagan terapia de estas o de otras terapias cortas, breves, que tenemos ahora, que no tenían la posibilidad nuestros padres, no han tenido esa posibilidad que tenemos nosotros, tampoco la tuvieron nuestros abuelos y menos nuestros bisabuelos. Directamente ni siquiera expresaban las emociones y así se quedaban ancladas en el cuerpo, en el inconsciente del clan, y así se pasaba de generación en generación. ¿Qué es lo que se pasa de generación en generación? Las cosas que no han sido sanadas,
que no han sido resueltas, que no se dijeron y que han sido vividas con mucho sufrimiento. También se pueden pasar talentos, aptitudes para la danza, para la música, sí. Pero generalmente lo que se nos hereda es lo que no se pudo resolver, lo que no se pudo decir, lo que fue vivido con mucho sufrimiento. Y el sufrimiento, al igual que también las emociones positivas, graban a nivel cerebral. Para que una información se grabe en el inconsciente, tiene que estar asociada y acompañada a una emoción muy fuerte, ¿sí? Por eso, esto tanto vivido con sufrimiento y no expresado de nuestros ancestros, lo heredamos para que alguien lo resuelva. Alguien. ¿Y cómo lo heredamos? A través de programas, dice la biodescodificación y la psicogenealogía, ¿sí? A través de programas. Ejemplos de programas. Programas de infidelidad. La infidelidad es un programa, ¿sí? Programas de estafas, ¿sí? Estafas de herencias, hay que buscar eso. Cuando uno no le fluye el dinero en el actual, esto les quiero decir, porque esto es muy importante. Todo eso que estamos hablando de la superantigüedad de nuestros ancestros se manifiesta en nuestro actual, porque lo tenemos como programación en el inconsciente del clan, ¿sí? Entonces se va a manifestar en nuestra vida. Si hay estafas, si hay problemas con herencia, si hay alguien que no se quedó conforme, que cree que recibió menos en una herencia, en una repartición de casa, o si hay estafas o robo o jugadores compulsivos donde perdían todo, en mi vida se va a manifestar la falta del dinero o el no fluir del dinero, o el dinero viene y se me va, se me va. Yo quiero ahorrar dinero para disfrutar y cuando ya tengo un dinero ahorrado para disfrutar o para irme de vacaciones, se rompen lavarropas y tengo que comprar un lavarropas, se rompe el auto y tengo que arreglarlo, etcétera. Es esto, ¿no? No poder como disponer del dinero, que el dinero no está fácil en mi vida, ¿sí? Esa es un tipo de programación. Después, los abusos también son un programa que se hereda, ¿sí? Y les puedo asegurar que en el 90 y pico, más del 90% de los árboles que analizo, hay abuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense en la época de antes, imagínense de nuestras bisabuelas, eran abusadas en el propio matrimonio. ¿Ustedes creen que nuestras abuelas podrían disfrutar de la sexualidad? No, y tampoco existían métodos anticonceptivos. Entonces, tener sexo significaba la posibilidad de tener otro hijo más, y otro hijo más que alimentar, quizás en un estado de carencia. Vieron que antes las mujeres tenían muchos hijos. Mi bisabuela tuvo 18 hijos. Ahí hubo una programación que quedó codificada, que es algo así como una frase, tener muchos hijos es sufriente. Vaya a saber sufriente en qué sentido, ¿no? Entonces queda, tener muchos hijos se sufre. Queda eso grabado en el inconsciente del clan. Entonces, ¿qué pasó? A veces se cambia cuando pasa abajo. Entonces, como fue muy sufrido por mi bisabuela, mi abuela no pudo tener hijos. Tuvo que adoptar. Ella tuvo 17 hermanos. No pudo tener hijos porque quedó grabada la información de que tener hijos es doloroso, peligroso, sufriente, lo que ustedes le puedan poner, pero con esas emociones asociadas. Entonces, mi abuela, su inconsciente, como actuó a su favor, la hizo estéril. Entonces tuvo que adoptar a mi papá. Mi papá es adoptado. ¿Cómo se trabajan los árboles de los adoptados? Como si fuera mi propio árbol. Yo cuando empecé con todo esto digo, ay, ¿cómo hago? Si mi papá es adoptado y no sabemos nada, porque fue anotado como hijo legítimo. Antes se solía hacer eso. Bueno, entonces, así se hereda la programación. Los abusos, como les decía, se puede ver si uno tiene la información en todos los estratos, en el estrato de los bisabuelos, de los abuelos, de los padres en mi actual. Si esas personas van siguiendo las líneas de los que son dobles,
que son los que heredan programación. Ya en un ratito les voy a decir cómo darnos cuenta de quiénes son nuestros dobles. Algunos tips les voy a tirar, porque tampoco podemos hacer todo en esta mini conferencia, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, escriban en el chat. Bien, la falta de reconocimiento es un programa. Y acá quiero hablar, esto casi nunca lo hablo en las conferencias de Killary, pero es súper importante, ¿sí? Y acá quiero detenerme, porque hay muchas mujeres que han sufrido esto. La falta de reconocimiento generalmente puede venir de un fantasma, de lo que se dice un fantasma horizontal, que es un hijo perdido o abortado, ya sea una pérdida natural o un aborto, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ese hijo no reconocido va a dar a mi clan, a mi árbol genealógico, esta programación de falta de reconocimiento. ¿Cómo se sana eso? En el árbol, reconociendo a esa persona, ¿sí? La mejor persona para hacerlo, la persona ideal para hacerlo es la mamá de ese bebé. Y este bebé también, este bebé perdido o abortado, va a impactar en el que ocupe el útero después. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Les voy a dar la explicación de por qué esto. Que lo que se pierde es la materia, es el feto, es la carne, ¿no? Eso es lo que se pierde, la materia o lo que se aborta, ¿sí? Pero la energía o la información, a mí me gusta decir, queda en el útero de la madre. Entonces, cuando un otro ser ocupa ese útero, esa información, que la información, ¿qué quiere? Ser manifestada. Entonces, esa información se pega de ese bebé que está por nacer y nace con él. Entonces, todos los que tengan hermanos no nacidos antes, no nacidos, pérdidas o abortos antes de su nacimiento, tienen su propia información más esa información de ese ser que no fue. ¿Y qué consecuencias da esto? No puedo tomar decisiones, quizás. Se dice, en biodescodificación se dice, tiene un muerto encima. Generalmente las personas duermen así, boca arriba y así como los muertos. Tienen bruxismo. No todo, ¿no? O sea, no todo lo que estoy diciendo, puede ser algunas de estas cosas. El bruxismo, están siempre conectando o pensando en la muerte, ¿sí? Pueden tener ideas suicidas también, o la no conexión con la energía vital, con la vida, con la sexualidad, que es la energía vital. Bueno, todo esto puede pasar, ¿sí? Hay una sanación en biodescodificación para sanar esto, hay un ritual para hacer, ya sabemos que los rituales son muy poderosos a nivel inconsciente porque son un acto simbólico y el inconsciente lee en acto simbólico, lee en este lenguaje simbólico. Entonces, por eso los rituales, las visualizaciones y todo lo que yo haga de meter una nueva información a mi cerebro y la repetición de eso es muy poderoso a nivel inconsciente, porque otras de sus características es que no distingue realidad de ficción. Entonces, entre comillas, yo le puedo meter una información de mentira, ¿sí? Una información que no es real y se lo puede creer. Por eso hay muchas herramientas y muchas técnicas de sanación. Pero la sanación más importante y más fácil es esta, contarlo. Contarle a los hijos, ¿sí? Que han tenido un hermano abortado o perdido, reconocerlo, ponerle un nombre a ese bebé, porque es un hijo no nacido, pero es un hijo. Entonces,
manera de reconocerlo es ponerle el nombre. Y una manera de proteger a la descendencia es contarles la verdad, siempre. ¿Para qué? Para que no siga pasando la misma programación. La programación pasa cuando la información está en sombra. Cuando no fue contada ni expresada por todos allá arriba, y cuando yo la tengo y también me la guardo. Entonces, cuando yo hablo, cuando yo expreso, cuando yo cuento la verdad, es una gran sanación. Muchas cosas se sanan con la información en luz, contándole a nuestros hijos de sus hermanos no nacidos, por ejemplo. Bien, a ver, que no me quiero perder. Entonces, este inconsciente del que les estoy hablando es una parte muy grande de nuestro cerebro, es el 95%. El 5% es consciente. En ese 95% tenemos nuestro inconsciente individual, nuestro inconsciente del clan, que es toda la herencia de la programación, ¿sí? Y también nuestro inconsciente colectivo, que es de la sociedad y de la cultura. No nos vamos a explayar en ese, ahora estamos con el inconsciente del clan. Bien, muchas programaciones se sanan con el solo hecho de tomar conciencia de esa programación y de dónde me vino la herencia de esa programación. Muchas. Y otras, hay herramientas específicas como los duelos, los cortes, las cartas de liberación, ¿sí? Que son herramientas específicas que nos da la biodescodificación para sanar con algún ancestro en particular. Bien, entonces, si uno quiere sanar profundamente, si uno quiere sanar, si uno quiere ir a la raíz de todo, hay que ir a buscar en el árbol. Todo conflicto se va a codificar en 3 niveles. A nivel individual, ¿se acuerdan cuando les dije se manifiesta en nuestra vida? Por eso lo tenemos que sanar. No quedó allá en los ancestros y en los antiguos, se va a manifestar porque pasa la información a través del ADN, y esto está comprobado científicamente. Entonces, se manifiesta en mi actual, se llama conflicto desencadenante, ¿sí? Se va a manifestar en mi proyecto sentido, en mi programación, ¿sí? Que es en la niñez, es desde útero hasta la niñez, y va a estar codificado también a nivel estructurante, que es a nivel de árbol genealógico. Entonces, si yo quiero llegar a la raíz y que no se me repita más esto que me está pasando, porque a veces sanamos desde la superficie, desde la actual, o vamos, hay algunas terapias, muchas, que van hasta la infancia, ¿sí? Hay pocas que van hasta útero, y el útero, créanme que es una información grabada a fuego, ¿sí? Todo lo que pasa en el útero, todas las emociones que sintió la madre, el nacimiento, todo, ¿sí? Y muy pocas terapias van hasta ancestros, ¿sí? A ver ahí árbol genealógico. Entonces, para que no se me repita más en mi vida, tengo que analizar esto en sus 3 niveles. En lo que me pasa en el actual, nivel de lo que me pasó en la infancia o dentro del útero, y a nivel árbol genealógico. Esto es sanar desde la raíz, ir a la raíz. Bien, a ver qué hora es. ¿Hay alguna pregunta? Ahí tengo en el chat, ahí voy a ver. Depresión presentes, Yesenia, sí, puede ser que tengan un hermano no creo que estás hablando de conflictos que se manifiestan como depresión. Bueno, sí puede haber un no nacido antes. También puede haber un no nacido en la abuela materna. ¿Por qué? ¿Y por qué la abuela materna es tan importante en nuestra vida? Porque nosotros
estuvimos en su útero. Cuando nuestra mamá estaba en su útero y nosotros éramos un ovocito. Ahí ya hay traspaso de información. Entonces, a veces no se encuentra, digamos, en un fantasma horizontal, como son los hermanos no nacidos, pero sí se encuentra en una pérdida que haya tenido la abuela y que nosotros tomamos esa información que había en el útero cuando éramos un ovocito de mamá. ¿Mm? A ver, tengo como hermano, ¿cómo podría reconocer al no nacido? Bueno, muy buena pregunta, Jesús. Lo ideal es que haga este ritual. Hay un ritual que se llama ritual del árbol, para hacer que lo haga la mamá, que es plantar una semilla, escribirle una carta. Es muy simple. Escribir una carta, ponerle un nombre, quemar la carta y enterrar con la semilla o con un arbolito. ¿Sí? Si mamá no está porque ya ha fallecido, o si mamá no quiere hacerlo porque cree que son brujerías, una manera de como hermano reconocer es poner el nombre también como hermano y escribirle una carta a tu hermano. En el rol de hermano le escribes una carta de reconocimiento, ¿sí? Ejemplo, te reconozco como hermano, me hubiese gustado tener un hermano mayor o menor. Si es anterior a tu nacimiento, ¿sí? Puedes poner te libero. eh, Esto de te reconozco, te valoro y te amo es para integrar. Y después te libero y me libero de tu energía o de tu información en mí. Todo lo que se pone en una carta es lo que se siente. Es desde el amor. Todo lo que se hace desde el amor es sanador. Entonces, todo lo que pongan con mayor amor en una carta a un hermano, y créanme que cuando conectan con eso, por más que se enteraron hace poco y por más que no lo conocieron y por más, créanme que cuando conectan con la carta es hermoso lo que sucede. Bien, entonces, vamos a ver si creo que tengo otra preguntita. En cuanto a la abuela, ¿cómo es el procedimiento? También se puede hacer una carta, ¿sí? A la abuela, diciendo, sobre todo la carta a los ancestros, es mucho conectarse con el sentir y conectarse con ese sufrimiento que padecieron, ¿sí? Entonces te entiendo tu sufrimiento. Es como ponerse en la piel de la otra persona, ¿sí? Y más si es mi doble, ¿no? Más si es mi doble, que ahora les voy a contar porque no nos queda tanto tiempo, algunos dobles y maestros. ¿Cómo yo puedo reconocer? Hay dos personas esperando en la sala. A ver. Ahí está, los admití. Bienvenidos a la última parte de la conferencia. ¿Cómo? Los que me heredan programación específicamente son mis dobles y mis maestros, ¿sí? ¿Cómo puedo yo dar cuenta de que una persona es doble? Hay 4 maneras de ser dobles. Y acá seguramente alguna van a tener. Si tiene el mismo nombre, es mi doble. No importa que ese nombre sea el primero, el segundo o el tercero. No importa si ese nombre es en femenino o en masculino. Por ejemplo, María, Mario. No importa si está en primer nombre o en segundo nombre. Y también si tiene la misma raíz, ¿sí? Por ejemplo, o si tiene el nombre incluido en el otro nombre. Ejemplo, María, Marianela. No sé si allá en Perú, que son casi todos de Perú, existe el nombre Marianela, pero acá en Argentina sí existe. Entonces, también, si tiene la misma raíz, es mi doble, ¿sí? Primera manera de ser doble. Si tiene el mismo nombre, es mi doble. Segunda manera de ser doble. Si es parecido físicamente a mí, es mi doble. Esas personas que te dicen, sos igual a tu mamá. O sos igual a tu abuela y quizás no la conociste a tu abuela. Porque falleció antes de que nacieras.
pero vos ves una foto y ves el parecido, ¿sí? O las otras personas lo ven. Quizás vos no lo veas porque vos sos más joven que tu abuela en esa foto, pero otras personas sí lo ven. Cuando te dicen de esa manera, esa persona es tu doble y por lo tanto te hereda programación directamente. Otra manera de ser doble es por la misma profesión u ocupación. Por ejemplo, esas familias que son todos médicos o todos abogados, o los hombres de la familia son abogados, ¿sí? Por la misma profesión u ocupación, también puede ser, son dobles. Esa persona que tiene la misma, de tu árbol genealógico, que tiene la misma profesión u ocupación que vos, te va a heredar programación directamente. Entonces, también esas personas que se quedaron con ganas de, si mi abuela quería ser maestra, pero mi abuelo no la dejó. Entonces, yo soy maestra. Esa abuela que no haya sido maestra, ¿sí? Es mi doble, porque se quedó con las ganas de ser maestra. La misma programación. Y también yo la estoy reparando. La estoy reparando a esas ganas de ser maestra. Como yo también estaba reparando a mi madre, mira, ahí está Claudia y lo puede decir, lo puede decir, como yo estaba reparando a mi madre cuando ella quiso hacer una escuela. ¿Te acordás, Clau? Cuando ella quiso hacer una escuela y empezó a hacer una escuela, pero no lo logró. Entonces yo después hice una escuela. Entonces ahí estoy reparando lo que no pudo hacer mi madre. Y a la vez también estoy, ahí Claudia se ríe, ahí se acuerda de todo. A la vez que estoy reparando con el ser maestra en mi clan, estoy reparando la ignorancia de las mujeres. Y sobre todo de mi abuela, que me heredó un montón de programación. Mi abuela es mi heredera universal y ella era analfabeta y sufría mucho por ser analfabeta. Aprendió a escribir algunas palabras, a entender la escritura. Ella sola aprendió, pero ella siempre escondía eso de ser analfabeta, le daba vergüenza no haber ido a la escuela a aprender. Imagínense si no era una profesión de reparación la que yo tenía. ¿Sí? Repare, la ignorancia de las mujeres del clan. A mi madre que quiso hacer una escuela así, un espacio educativo junto a Claudia que me está mirando en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? No ganaba dinero porque era de reparación. Después, cuando me di cuenta de todo esto, solté la escuela y me dediqué a hacer esto. Di un salto cuántico, un salto al vacío, y empecé a dar terapias, empecé a dar talleres, luego vino la formación y luego todo lo que estoy dando ahora, que me dedico exclusivamente a esto. Entonces, otra manera, cuarta manera de ser dobles es por fecha de nacimiento. Tu fecha de nacimiento y tu fecha de concepción comparada con la fecha de nacimiento y de fallecimiento de tus ancestros, ¿sí? Esta es la manera más compleja y la vamos a ver en profundidad el 9 de febrero, que es el taller el viernes 9 de febrero, que es el taller Sanar de Raíz, donde van a aprender a armar el árbol genealógico de ustedes, van a aprender a armar el árbol genealógico de otra persona, ¿sí? Van a adquirir herramientas de liberación, de duelos, de cortes, ¿sí? Para liberarse de todas estas programaciones que me impiden avanzar en mi vida, ¿sí? Siempre hay que integrar, ¿no? Esto lo hice en las constelaciones familiares. Siempre que recibo una información de mi árbol, integro esa información. Por más que para mí sea dolorosa o limitante, integro esa información, la acepto, veo el sufrimiento que tuvo mi clan, que es parte mío, y después me libero, corto con eso para hacerlo de manera diferente. Pido el permiso para hacerlo de manera diferente. Bien,
A ver si tengo preguntas, creo, y este espacio ya está para preguntas, porque ya falta muy poquito para terminar. Creo que no entendí bien. ¿Por parecido físico también? Sí, sí, Jesús, por parecido físico. También. O sea, nombre, parecido físico, profesión, ocupación y fechas. ¿Mm? Ayudar, puedo orientar en lo que sea posible, ¿no? Hola, ¿sí? Después, las prácticas. Se escucha muy mal. Aún están hablando desde el centro Quillari, pero no escucho bien. Se escucha con mucha interferencia. ¿Me pueden escribir en el chat, por favor? Bien. Una consulta. Mi familia, la mayoría son médicos, 11 sobrinos incluyendo mis hijos. Y ahí, todos son dobles. Todos hay herencia de programación desde el primer médico hasta el último médico, tus hijos. ¿Cómo se puede hacer un árbol si no tengo información más allá de hasta mi abuela materna? Y muy poco incluso, y por parte de mi padre no sé nada. Bien, muy buena pregunta, además. Se puede hacer el árbol igual, con la poca información que tengamos. Alejandro Jodorowsky dice, el árbol vive en ti. ¿Sí? Tenemos toda la información de nuestro árbol genealógico en todos nuestros genes. ¿Sí? Somos un árbol genealógico caminando. Todos tenemos la información. Entonces, a veces, solo pensar en cómo fue eso y con la poca información que se tenga se puede hacer. Siempre hay información, siempre hay nombres, siempre hay historias, algunas fechas, aunque sea de la madre y del padre, sabemos la fecha de su cumpleaños, ¿no? Se puede hacer. Yo he hecho árboles y hemos llegado muy profundo donde no teníamos casi nada de información. Hay a veces que hay mucha información de la parte materna y de la parte paterna no hay nada de información, porque ese padre no estuvo presente y entonces no hay información de nada de sus ancestros. Yo siempre insisto en que averigüen, en que busquen en Facebook, en las redes sociales, porque siempre es bueno tener la información, porque si yo lo veo, o sea, si yo lo tengo, es más fácil liberarme. Igual hay maneras y herramientas de liberarse de la programación, aunque no sepamos nada, y de la programación de todo el clan, que eso lo vamos a hacer en vivo del taller del 9 de febrero, que los invito a todos, espero verlos ahí, a todos los que están acá, espero verlos en ese taller porque realmente es hermoso y es una información muy valiosa que la pueden utilizar en ustedes mismos, que la pueden utilizar en otras personas, en sus seres queridos, o incluso en las terapias que realizan. Porque yo sé que muchas de las personas que están acá, siempre en las conferencias de Quillari, son terapeutas, ya. Incluso muchas personas que toman los talleres después, este taller y los demás que voy a dar, son terapeutas ya. Entonces pueden incorporar estas herramientas súper poderosas para llegar rápido a nivel inconsciente en sus terapias. ¿Mm? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado? Porque ya estaríamos en hora. Esta conferencia es cortita, es solo para este taller. Después voy a dar otra conferencia para el próximo taller, que es Volver a Nacer, que se trabaja proyecto sentido, sanación de proyecto sentido, liberación y conexión con propósito de vida. Y el próximo es Reprograma tu cerebro y cambia tu vida, que se trata de las creencias limitantes, cómo cambiar esas creencias y convertirlas en potenciadoras con un método creado por mí poderosísimo para realmente cambiar una red neuronal de nuestro cerebro y poner una red nueva. Y solo instalando una red neuronal nueva en nuestro cerebro es que los cambios son profundos y son, digamos, se llevan en el tiempo, porque si no, cambiamos ahí por un tiempo y después volvemos a la misma repetición, a la misma programación, porque nuestro cerebro lo único que quiere es estar en la zona de confort. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para evolucionar es salirnos permanentemente de esa zona de confort, atravesar los cambios, ¿sí? Atravesar esas limitaciones. ¿Qué es salirse de la zona de confort? Hacer lo que me da miedo hacer. Y yo sé que con eso voy a crecer.
yo sé que con eso voy a crecer y no lo hago, eso es salirse de la zona de confort. No es hacer cualquier cosita, es tener miedo para atravesarlo. Bueno, bueno, ojalá que estén, los quiero ver ahí en el taller Sanar de Raíz para acompañarlos en esta información tan valiosa para que realmente les sirva para sanar sus vidas, para llegar profundo, para llegar a niveles profundos, a la raíz de todo, para liberar cortes y con duelos todo ese sufrimiento ancestral, ¿sí? Porque hubo mucho sufrimiento en nuestros árboles genealógicos. Imagínense que nuestros abuelos, bisabuelos, algunos, y algunos abuelos, porque algunos serán más jóvenes que yo, de los que están acá, eh, han sufrido mucho. Y de la línea de los bisabuelos o de los tatarabuelos eran inmigrantes. Tuvieron que dejar sus tierras, su familia, sus amores. Hay cada historia y esas historias son las que a veces sabemos y no tenemos fechas y no tenemos quizás nombre, pero tenemos historias. Y en la historia hay programación. Y la programación la tenemos dentro de nosotros mismos. Si no hacemos el camino inverso, a ver, ¿qué me se estaba manifestando en mi vida? Bueno, esta es la programación. Y vamos directo a hacer el duelo y el corte con la programación. Bueno, a ver, tengo preguntas, porque veo ahí el numerito 4. Ah, bueno, gracias, gracias, gracias. Me dice, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias Jesús, Mari, que me dicen gracias, Marlene, Yesenia, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar, gracias por escucharme, gracias por compartir, gracias por preguntar y ojalá los vea ahí el viernes que viene, es este taller, falta poquito y les mando un beso grande. Los abrazo y les mando todo el amor que merecen. Gracias. Gracias, gracias.